Respiro hoy en las bolsas europeas y asiáticas en plena escalada de la guerra comercial mundial. A pocas horas de que entren en vigor los aranceles, Donald Trump no cede y redobla sus amenazas a China. Pekín se planta y llevará el pulso con Estados Unidos hasta el final. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Por lo que pueda ocurrir, el Consejo de Ministros ha aprobado el primer plan de respuesta en una negociación al límite con el Partido Popular. Sigue existiendo margen para llegar a un acuerdo. Pero esto que nadie lo interprete como un cheque en blanco al Gobierno. El Gobierno acepta dos medidas de los populares que piden más. El decreto contempla más de 14.000 millones en ayudas y créditos porque el 80% de las exportaciones a Estados Unidos se verán afectadas. Tragedia en una discoteca de Santo Domingo, en República Dominicana. 15 personas han muerto y los heridos superarían el medio centenar porque se ha desplomado el techo del local. Los equipos de rescate aún trabajan en la zona por si hubiera más víctimas. No quiero sufrir más que lo que he sufrido. Es la reivindicación de este hombre de 55 años. Solicitó la eutanasia por las secuelas de varios ictus e infartos y aunque se la concedieron, ahora la justicia paraliza el proceso por el recurso de su padre. Dice que irá a juicio para defender su derecho a morir dignamente. Estos 3 cachorros de lobo resucitan gracias a la ciencia. Esta especie se extinguió hace 13.000 años, pero la manipulación genética ha conseguido que el lobo de Juego de Tronos regrese a la vida. Luego les contamos cómo lo han hecho. Nadie podía imaginar hasta qué punto iba a cambiar el mundo que conocíamos con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, pero estamos viviendo movimientos geopolíticos inimaginables hace solo unos años. La guerra comercial iniciada por Estados Unidos ha provocado una debacle en los mercados que hoy por primera vez en días han conseguido estabilizarse, al menos se para el desplome. Pero el conflicto va a más. China y Trump suben el tono de las amenazas, mientras que Europa ha decidido precisamente aliarse con los chinos. Enseguida les contamos todo, pero antes nos vamos hasta Moncloa porque nuestro país ya ha aprobado las primeras medidas. Paz Serrano. Sí, se trata de un primer Real Decreto que activa, que moviliza los primeros 7.700 millones de euros de los 14.000 que anunció el pasado jueves Pedro Sánchez. Y de esos 7.700, 5.000 son para la línea de Abel-Sico para obtener financiación. El ministro de Economía ha hablado en todo momento de total sintonía, de voluntad de llegar a acuerdos con el resto de grupos y aunque el PP lo ve insuficiente, Cuerpo defiende que sí se han incluido medidas concretas propuestas por los populares, pero habla de que el diálogo ha de continuar. Habla de contacto permanente con los partidos políticos y con las comunidades autónomas, ya que la respuesta se irá ajustando dependiendo del impacto de los aranceles según sector o región y también en función del plan europeo. La gravedad de la amenaza arancelaria Estamos ante el mayor shock en materia comercial de la historia. Ha provocado algo insólito: el Gobierno y el Partido Popular intercambiando llamadas y papeles con medidas económicas para responder al desafío de Trump. Las propuestas que nos han transmitido los grupos han sido o han permitido también diseñar o han contribuido a diseñar este Real Decreto Ley. Por primera vez ha aceptado escuchar al Partido Popular para mejorar ese paquete de medidas. Un mínimo acercamiento que ambos acogen con mucha cautela, tanta que los populares no garantizan a día de hoy su apoyo en el Congreso a este decreto. Este es un gobierno que desde nuestro punto de vista no es confiable. Estamos al servicio de España sin cheques en blanco al gobierno. El Partido Popular agradece que sea el ministro de Economía el interlocutor, pero critican que se han incluido una mínima parte de las medidas que habían planteado. La voluntad de diálogo continuado con los grupos parlamentarios pueda llevar no solo a la ratificación, a la aprobación de este Real Decreto Ley, sino también a seguir en esta construcción conjunta de la respuesta. El Ejecutivo responde que la interlocución sigue abierta y que habrá que consensuar más medidas para responder a esta crisis. Quien no frena es Donald Trump. Le han preguntado si estaba dispuesto a suspender los aranceles mientras negocia con algunos países y ha respondido esto. No contemplamos pausas. Muchos países vienen a negociar acuerdos con nosotros y en algunos casos pagarán aranceles considerables, pero serán acuerdos justos. Nada de pausas, decía en el despacho Oval. Mientras se negocia, sus tarifas seguirán inamovibles.
Un Trump que no cede y que incluso aumenta la apuesta contra China y amenaza con subirles los aranceles hasta el 104%. Con China, como saben, en contra de lo que yo avisé, impusieron un arancel del 34% por encima de sus estúpidos aranceles. Y yo dije que si ese arancel no se elimina para hoy a las 6 de la tarde, aplicaremos un arancel del 50% por encima de las tarifas que ya implantamos. Pero lo que tiene enfrentarse a la otra economía más potente del mundo es que no se achanta. China ha sido muy contundente y promete llegar hasta el final. Si Estados Unidos sigue ignorando los intereses comunes de ambos países e insiste en intensificar el conflicto comercial y arancelario, China, como siempre, luchará hasta el final. El presidente de Estados Unidos tiene claro que no va a haber tregua a pesar de los insistentes análisis de su círculo más cercano, incluido Elon Musk. La cuestión es hasta dónde va a llegar. Dori Toribio, ¿se sabe qué va a hacer Trump en las próximas horas? No, el presidente Trump está lanzando un doble mensaje. Por un lado, insiste en que sus aranceles siguen adelante y que entrarán en vigor esta misma medianoche, hora de Washington, redoblando además esa amenaza a China, diciendo que están cometiendo un grave error. Pero al mismo tiempo, el gobierno de Trump ha abierto completamente la puerta a las negociaciones. Dicen que están hablando con medio centenar de países y que en este momento Trump tiene máxima capacidad de negociación. Ese es el mensaje que parecen estar recibiendo muy bien los mercados a esta hora, pese a que sigue habiendo mucha incertidumbre, porque la realidad es que nadie sabe con seguridad lo que hará Donald Trump en las próximas horas. Los propios americanos ironizan con el eslogan de Donald Trump para advertir de las consecuencias. América primero, sí, pero no si se queda sola. Y este es el camino que está tomando porque de momento ha conseguido un acercamiento entre Europa y China. Hoy Ursula von der Leyen ha hablado con el primer ministro chino, Luis Tobar. Sí, principalmente para hacer un llamamiento a la calma y a la responsabilidad de estos dos actores comerciales, China y la Unión Europea, para no escalar la tensión y buscar una negociación. Es una llamada relevante por el momento, porque Pekín es el principal rival económico de Washington y también porque en esa conversación Europa ya habla abiertamente de reequilibrar su relación comercial con China y mejorar el acceso de los negocios europeos en el mercado del gigante asiático. Y además, en todo ello, China le da a España un papel protagonista. Dice que nuestro país está a la vanguardia de sus vínculos con la Unión Europea. Europa ya lo advirtió, respondería con contundencia a la política arancelaria de Estados Unidos y ya ha anunciado, por ejemplo, que subirá los aranceles un 25% a las zapatillas, un 10% al maquillaje y otro 25% al hilo dental. Y estos son solo algunos de los productos afectados. Las deportivas que más vende Estrella en su tienda van a subir 40 euros cuando se les aplique el arancel del 25%. Y la preocupación es que si los precios van a subir mucho de nuestra principal marca, los clientes dejarán de comprarla o buscarán ofertas online o buscarán y al final tendremos que echar la persiana. Los clientes de estos productos de sonido de alta gama, y estos altavoces están fabricados 100% en Estados Unidos, están acelerando sus pedidos ante lo que pueda pasar. El cliente tiene prisa. Intentan evitar la subida de precios, que en este tipo de productos sería considerable porque ya de por sí son muy caros. Si hay una tasa arancelaria, el producto será más caro, perderá competitividad, perderá posibilidades de venta. Las marcas tendrán que decidir hasta dónde quieren llegar. Para algunos, sin embargo, se presenta una ventana de oportunidad. El arroz que importa la Unión Europea de Estados Unidos apenas llega al 1%. Esperamos ese pequeño mercado que utilizaba el arroz que venía de Estados Unidos, pues coparlo nosotros, porque 17 millones de kilos son muchos millones de kilos los cuales nosotros podemos proveer. Europa quiere negociar, pero propondrá nuevos aranceles en mayo si Estados Unidos no dialoga. Decíamos al inicio que hoy los mercados se habían calmado después de varios días de caída libre. Vamos en directo a la Bolsa de Madrid para saber cómo ha ido la jornada para el IBEX 35. Pelayo Ortiz. Después de 3 días de caídas estrepitosas, el IBEX 35 respira tranquilidad. Ha ido remontando durante toda la mañana y en estos momentos ya se sitúa cómodamente por encima del 2,5%. Los valores españoles parece que están asimilando con mayor optimismo esa cruce de aranceles entre Estados Unidos y Europa. La Bolsa de Madrid en verde, en sintonía con los mercados europeos y los mercados asiáticos, incluso en Wall
Wall Street se respira cierta calma. Los futuros apuntan a subidas que podrían rozar el 3%. La cuestión es por qué de repente hoy, cuando la guerra comercial sigue escalando, los mercados se tranquilizan. Bueno, o si va a haber más caídas, Arantxa Morales. Pues esa es la gran pregunta, Isa, si ha parado la tormenta. Es normal que veamos días de caídas de valle y de subidas a medida que se van produciendo ajustes y se analiza la situación. La clave a futuro es cuánto daño van a hacer los aranceles y qué va a hacer Donald Trump, si va a dar marcha atrás. Algunos analistas son razonablemente optimistas y destacan que ya hay países dispuestos a negociar con Estados Unidos, pero los principales gestores de fondos de todo el mundo son pesimistas, no se fían de Donald Trump y auguran meses de inquietud y de vaivenes en los mercados. Ese inicio de negociaciones de la parte de la administración Trump con más de 50 países ha traído un poco de calma a los mercados. Es difícil de predecir cuánto tiempo va a durar. Evidentemente no pensamos que sea de corto plazo, de pocas semanas. Pensamos que las negociaciones van a durar varios meses. Tiempo, plazo, no lo sabemos, no tenemos la bola de cristal. Se han dicho muchos calificativos de Donald Trump, pero nunca habíamos escuchado a un expresidente español ser más claro a la hora de referirse al presidente de Estados Unidos. Lo más light que le llama Felipe González es necio. Y este imbécil que nos acosa a todos en este momento no sabe que no sabe. Por tanto, cree que sabe más que todos los demás. ¿De qué se puede esperar de un necio de esa naturaleza? Que es un matón de patio de colegio. Hay mucha tecnología que está fabricada íntegramente en España, que tiene su mercado en Estados Unidos y que va a sufrir grandes pérdidas. En este caso hablamos de aparatos de rayos X que se llevan exportando desde hace más de 30 años. Tornillo a tornillo, la estructura va tomando forma. Tecnología 100% española que triunfa en Estados Unidos. Esta fábrica de Madrid lleva más de 30 años exportando aparatos de rayos X a infinidad de hospitales americanos. Nunca se han pagado aranceles a los equipos médicos y a partir de ahora será la primera vez. Es la principal demanda de las empresas de tecnología sanitaria que hoy se reúnen con von der Leyen en busca de soluciones, un sector estratégico que salva vidas y que tiene en Estados Unidos a uno de sus principales clientes. Estados Unidos es nuestro segundo principal mercado en exportaciones. El año 2024 contra el año 2023 el crecimiento fue de un 42% de las exportaciones a Estados Unidos, cerca de 800 millones de euros. A la salud de las personas no se le pueden poner aranceles en ningún país. Pero ya soporta los sobrecostes del acero y aluminio necesario en la fabricación de sus equipos, a los que hay que sumar los aranceles generales del 20%. A partir de mañana, por ejemplo, esta máquina portátil de rayos X, acabada, embalada y lista para llegar en contenedor al puerto de New Jersey, será más cara cuando atraviese la frontera. Esto va a afectar a los pacientes, a los sanitarios. Los aranceles que Europa impondrá a Estados Unidos también se notarán significativamente en el sector. Hay piezas americanas que se ensamblan en estos aparatos españoles y que también tendrán que pagar recargos. Lo que está ocurriendo también es el efecto contrario. Lo que se pierde con los aranceles en Estados Unidos se recupera en otros mercados. Hemos estado hablando con empresas hortofrutícolas que abren la puerta a exportar, por ejemplo, a Canadá. Nos lo cuenta Patricia Vallés. Sí, organizaciones como Afrucat ya han llevado a cabo una primera toma de contacto con empresas canadienses que se han interesado en sus manzanas, melocotones y nectarinas. Según Afrucat, estos aranceles podrían ser una oportunidad para la fruta catalana, que podría posicionarse en un mercado que ha estado dominado hasta ahora por la producción norteamericana. Recordemos que el año pasado Estados Unidos fue el primer exportador de manzanas a nivel mundial, algo que con la situación actual podría cambiar. El Gobierno va a transferir al Ministerio de Defensa más de 2.000 millones de euros para modernizar las Fuerzas Armadas en pleno debate sobre el aumento del gasto militar. Sin embargo, el Ejecutivo niega que se encuentre dentro del compromiso adquirido con la OTAN de llegar al 2% del PIB. La noticia se conocía mientras la ministra Margarita Robles recibía el último de los 13 helicópteros Chinook que el Ejército de Tierra mandó actualizar. Mientras las negociaciones no avanzan en Ucrania, Kiev no se cruza de brazos. Tras recibir constantes bombardeos, ha iniciado una ofensiva sobre el territorio ruso en la zona de Belgorod y asegura que mantiene su presencia en Kursk. Zelensky pretende mandar un mensaje a Moscú.
Amnistía Internacional advierte del incremento de ejecuciones registradas en todo el mundo. 1.518 personas condenadas a pena de muerte fueron ejecutadas el año pasado. Un récord solo superado por las más de 1.600 de 2015. Arabia Saudí, Irán, Irak son los estados que acumulan el 91% de las ejecuciones, pero hay países como China, Corea del Norte o Vietnam que no ofrecen cifras y aplican de forma sistemática la pena de muerte. Bueno, vamos con la última hora en República Dominicana. El techo de una discoteca se ha desplomado en plena fiesta. Hay al menos 15 muertos y se ha rescatado a más de 40 personas, pero todavía se busca a gente entre los escombros. Noche de fiesta con música en directo a ritmo de merengue cuando, fíjense en estas chicas que miran hacia arriba. Segundos después, el techo de la discoteca se derrumba sobre cientos de personas. Se viven escenas desgarradoras. A esta hora se cuentan 15 muertos y más de 100 heridos. Estamos vivos por un milagro. Entre ellos los 46 que han sido rescatados de entre los escombros. Algunos lograron enviar mensajes de socorro, guiando a los rescatistas que siguen escuchando a personas pidiendo ayuda y teléfonos sonando. Las labores son delicadas. Están utilizando maquinaria especializada para evitar más víctimas al mover las estructuras derrumbadas. Entre los heridos, el conocido cantante Rubi Pérez, que había convocado a una multitud en esta conocida discoteca conocida por sus espectáculos en vivo. La Jet Set se encontraba completamente llena en el momento del colapso. Hasta allí se han enviado decenas de ambulancias, bomberos y la unidad militar de emergencia, porque se teme que las víctimas mortales aumenten en las próximas horas. ¿Tiene familiares ahí dentro? Novedades en el caso del hermano de Pedro Sánchez. Hoy la juez que lleva la investigación ha comenzado una nueva ronda de declaraciones y ha escuchado a los directores de los conservatorios de Badajoz. Se intercambiaron un email con el asunto hermanísimo antes de que se adjudicara la plaza en la Diputación. Rocío Martínez, ¿cómo lo han explicado? Pues el testigo más relevante del día, la persona que escribió precisamente ese mail con el hermanísimo en el asunto, ha explicado que se refería a rumores. Dice que en ese momento se barajaban varios nombres para ese puesto de trabajo, pero el más llamativo para ellos era el del hermano de Pedro Sánchez y dice que por eso escribió ese correo electrónico. En ese argumento precisamente se basa la defensa para asegurar que el puesto de trabajo no se había creado ad hoc para David Sánchez y esa es precisamente la clave del caso, lo que la juez va a seguir investigando mañana con la declaración de nuevos testigos y también ha citado a declarar el próximo día 25 de nuevo a David Sánchez para que ofrezca su versión de los hechos. El Constitucional suspende la norma de la Comunidad de Madrid que impedía colocar una placa en memoria de las víctimas del franquismo. Admite a trámite el recurso presentado por el Gobierno central contra una ley con la que Isabel Díaz Ayuso intentaba evitar que el edificio, sede del Gobierno regional, fuera significado como lugar de memoria. El Ejecutivo pretende homenajear con esa placa a las víctimas de torturas en los calabozos de la Dirección General de Seguridad del franquismo. Ha pasado una semana del accidente de la mina de Cerredo en Asturias que dejó 5 fallecidos. Es parte del homenaje que vivieron en el Molinón este fin de semana. 17 veteranos de la mina cantaron el himno oficioso de los mineros antes del partido del Sporting de Gijón. En Villablino despidieron a 4 de ellos en un multitudinario y emotivo funeral. Hoy martes, la Policía Judicial ha accedido a la mina para inspeccionar el lugar de la explosión. Hasta aquí se han desplazado miembros de la Dirección General de Minas, que son los encargados de llevar a cabo la investigación en la tercera planta del Pozo de Cerredo. También, a petición del Juzgado de Cangas del Narcea y del Principado de Asturias, un equipo de los TEDAS de la Guardia Civil de A Coruña han venido hasta aquí para descartar la utilización de material explosivo dentro de la mina. A esta hora continúa la investigación en el pozo. No hace falta ningún proceso de investigación ni nada. Aquí hubo una explosión. Tenían un permiso de retirada de material. No tenían ni permiso de investigación ni de explotación. Y estaban explotando carbón. Giro de la Generalitat Valenciana en la investigación de la gestión de la Dana. El Consell ha decidido personarse en la causa. Clara Marzá, ¿por qué y por qué ahora?
Tal y como nos ha informado la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, la decisión llega por la recomendación de los servicios jurídicos de la Abogacía de la Generalitat. Es la misma respuesta que nos ha dado tanto al porqué como al porqué en este momento. Una información que llega el mismo día en que conocemos la convocatoria de la 7ª manifestación para reclamar la dimisión de Carlos Mazón el próximo 28 de abril, cuando se cumplen 6 meses de la Dana y el día previo a la celebración del Congreso del Partido Popular Europeo aquí en la ciudad de Valencia. El padre de Noelia, la joven de 24 años parapléjica a la que la justicia había autorizado la eutanasia, ha presentado un nuevo recurso que vuelve a paralizar el proceso. A través de los abogados cristianos reclama al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que se reconozca su legitimidad para frenar la muerte asistida de su hija, aludiendo a otro caso similar reciente, el de Francesc, de 55 años. La justicia ha autorizado a su padre a que frene su muerte asistida. 2 infartos y 4 ictus dejaron a Francesc, con 55 años, sin ganas de vivir más. Ahora no soy yo. No quiero sufrir más que lo que he sufrido. Tiene dificultades para hablar y un 75% de discapacidad que le obliga a ir con muletas, pero puede conducir, por eso él habla de secuelas invisibles. La gente se piensa que si no se ve el dolor no existe. Es un dolor más psicológico que físico, pero la Comisión de Garantías confirmó que padece un sufrimiento crónico imposibilitante, uno de los 2 supuestos contemplados por la ley, y aprobó su eutanasia para septiembre del año pasado. Ella tenía hora y día. Y lugar también. Pero al enterarse sus amigos todo cambió. Confabulados con su padre paralizaron el proceso. Si esto no digo a nadie nada. Al recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia catalán, que considera que tiene legitimidad como progenitor para velar por su hijo. Nos chocó mucho esta resolución. Quizás es un precedente. En esta ley de hace aproximadamente unos 4 años sí que es verdad que a lo mejor necesita un poco más de evolución en cuanto a la materia. La sentencia vuelve a poner el foco en el debate sobre la eutanasia, mientras Francesc, la vida es mía, no de nadie más. Reivindica su plena capacidad de decidir sobre su propia vida. Son los cachorros que hace un año encontró la Guardia Civil en un contenedor de basura. Fueron abandonados por su dueño y acogidos por una familia. Ahora, gracias a unas pruebas de ADN realizadas a la madre de estos perros, ha localizado al responsable, al que se investiga por un delito de maltrato animal. Por primera vez en la historia han conseguido resucitar al primer animal extinguido. ¿Se imaginan cruzarse con el lobo terrible de Juego de Tronos? Pues un grupo de científicos lo ha hecho posible, revivir al lobo huargo tras 13.000 años mediante modificación del ADN encontrado en algunos fósiles. Son 3, Rómulo, Remo y Khaleesi. Es el símbolo de los Stark en Juego de Tronos, el huargo extinguido hace 13.000 años, pero aquí están de nuevo. Son Rómulo y Remo al poco de nacer, y aquí está su hermana Khaleesi. Antes de alcanzar los 5 meses, han modificado parte del genoma de un huargo con los restos de un diente junto con el código genético de un lobo gris. ¿Significa que han hecho un huargo? No. ¿Han modificado un lobo gris? Sí. Algunos expertos ponen en entredicho que sean verdaderos huargos. Se han focalizado únicamente en 14 tramos de la genética, menos de un 14%, muy poquita parte. Y también cuestionan que puedan vivir en un entorno libre. Podría desplazar a todos los depredadores que hay actualmente y lo más preocupante sería los conflictos que generaría entre humanos y fauna. Pero hay quien considera que es un gran adelanto. Si tenemos que hablar de riesgos, también tenemos que hablar del riesgo de no hacer nada. Hace un mes, la misma empresa dio vida a ratones lanudos con la base genética de un mamut. El Consejo de Ministros ha impulsado hoy una norma para facilitar el acceso a los medicamentos. Habilitamos a más profesionales para la prescripción, habilitamos a las enfermeras y habilitamos a los fisioterapeutas. Ya lo han escuchado, esta nueva normativa permitirá a los fisioterapeutas, también a las enfermeras, prescribir medicamentos para las dolencias que traten. Hemos hablado con algunos de ellos. Los fisioterapeutas se ven atados de manos cuando su paciente necesita cualquier medicación. Incluso pomadas de uso tópico analgésicas para el dolor. Bueno, pues curiosamente nosotros en este momento no podemos hacer esa prescripción. El sistema obliga a acudir al médico o al traumatólogo.
Si hay algo, en mi experiencia, de lo que se quejan los pacientes, es cuando tienen que ir de puerta en puerta. Un periplo con el que la nueva ley de los medicamentos quiere acabar, porque cuando entre en vigor los fisioterapeutas podrán prescribir. Hay muchos pacientes que necesitan esos medicamentos. Nos puede ayudar a mejorar nuestro tratamiento global en determinados casos. Actualmente solo se les permite aconsejar al paciente, ni siquiera pueden retirar unas muletas. No seré la persona más adecuada para saber cuándo se tiene que quitar esa muleta, si le estoy llevando el tratamiento prácticamente de continuo. Su formación les acredita. En farmacología ya la tenemos. Y algo muy importante también, a medida que el paciente mejora, podamos retirar progresivamente el fármaco, evitando también que el paciente tenga que volver a la consulta del médico. La normativa agilizará la asistencia al paciente. Y atención al plan del Reino Unido para acabar con la saturación y las listas de espera de hospitales y centros sanitarios. Están creando patrullas de trabajadores sociales que irán puerta por puerta. Ainhoa Paredes, ¿cuál es el plan? Pues a cada asistente social se le va a asignar un centenar de viviendas que visitará aproximadamente una vez al mes para saber si la persona o personas que viven al otro lado de esa puerta están bien, si suelen ir al médico, sus niveles de estrés o en general su salud mental. La idea es evitar que se abarroten las salas de espera de hospitales como este o de centros de salud de todo el país, pero también fomentar la medicina preventiva, una idea que han copiado de Brasil. Este programa se ha aprobado ya aquí en Londres, en concreto en el barrio de Westminster, y han comprobado que ha bajado en un 7% las visitas a urgencias y también ha subido los chequeos de cáncer más de un 80%. Aumentan las intoxicaciones por golosinas de cannabis a pesar del riesgo que supone para la salud. Según un informe del Hospital Clínic de Barcelona, estas intoxicaciones con este tipo de droga que se vende en tiendas se ha duplicado en los 2 últimos años. Los casos se han duplicado en 2 años. Son intoxicaciones por cannabinoides sintéticos tras consumir gominolas o galletas que se venden en las tiendas de cannabis. En el hospital de referencia, el Clínic de Barcelona, los analizan. Lo consideran un riesgo de salud pública. Las víctimas, muchas mujeres y turistas. El año pasado vimos casi 40 casos de este tipo. El problema es la cantidad que consumían de golpe, porque el efecto psicotrópico es 10 veces mayor que un porro. La absorción por el tubo digestivo es más compleja, los efectos tardan más en aparecer y también en marcharse. Y estas sustancias son de nueva síntesis, lo que hacen es aumentar la potencia desde el punto de vista psicotrópica, puede producir una situación de sobredosis en una persona que no está habituada al consumo de cannabis. Además, no pueden tener más de un 0,2% de THC, pero el problema es la inspección, controlar la venta legal en tiendas y el tráfico ilegal, como esta banda desmantelada por los Mossos que tenía un obrador donde elaboraban chocolatinas, golosinas y productos salados, como palomitas embadurnadas de grasa de THC. El enorme árbol que cae encima de este vehículo no ha matado por muy poco a su conductor. Ha ocurrido en Pensilvania, en Estados Unidos. La cámara graba cómo la mujer sale del coche en estado de shock y es atendida por el conductor del vehículo que se encontraba delante. Ahí pueden ver la escena grabada desde otro ángulo. El centro y el sur de Estados Unidos han sufrido en los últimos días unas fuertes inundaciones que han dejado 18 fallecidos, pero hay otra cara, la de los que disfrutan la situación aprovechando las carreteras anegadas para practicar esquí náutico. Entra en erupción el volcán Canlaon, uno de los 24 activos en Filipinas. Una enorme columna de 4 kilómetros de altura es visible desde todos los puntos de la isla de Negros. Expulsa ceniza y escombros, por lo que ha obligado a suspender las clases en 4 aldeas. Las autoridades han fijado un perímetro de seguridad de 6 kilómetros en torno al volcán. En diciembre hubo otra erupción. Bueno, Europa ha sufrido un mes de marzo bastante inusual en cuanto al clima. Nos lo muestra sobre todo el satélite Copernicus, que nos vigila a todos. José Rocamora, muy buenas tardes. Vamos a empezar por las temperaturas. Sí, esta que vamos a ver es la imagen y enseguida nos vamos a dar cuenta de que hay algo que no cuadra en lo que estamos acostumbrados a ver. Este ha sido el marzo más cálido en Europa en los últimos 30 años. La temperatura media fue de 6 grados y esos son 2,5 grados más de lo normal. Y lo curioso es que esos tonos rojizos indican que
donde más subió la temperatura fue en el este de Europa y en el suroeste de Rusia. Sin embargo, la península ibérica aparece en azul por un marzo más frío. Este calor de más en el norte europeo también ha hecho que se acelere el deshielo en el Ártico. Y ya si te pregunto por las lluvias, ya es aún más paradójico. Sí, otra vez encontramos esa anomalía en el mapa de Copérnicus y vemos un marzo marrón de más sequía en el centro de Europa, Reino Unido o Irlanda, y sin embargo la península ibérica aparece inundada en un azul intenso por las abundantes precipitaciones que han dejado las sucesivas borrascas. Por lo tanto, podemos decir que marzo le ha dado la vuelta al mapa meteorológico de Europa. Finaliza hoy en Santander la instalación del último avance que podría revolucionar la industria marítima. Se trata de estas 4 velas rígidas de 26 metros de altura. Son las más grandes jamás construidas e instaladas en un buque. Ahora están asentadas en este carguero sueco especializado en el transporte de zumo. El objetivo, nos lo cuenta Edoia Rivas, es reducir el consumo de combustible. Sí, son las velas de succión o verticales más grandes, fabricadas e instaladas en un buque. Hacen récord de altura, 26 metros, que equivale más o menos, para que se hagan una idea, a un edificio de 7 plantas. ¿Y por qué son tan especiales? Porque con el viento que ellos recogen se genera un empuje de propulsión limpio. El buque se ahorra de un 15 a un 20% de combustible y emite un tanto por ciento similar menos de CO2 en sus trayectorias. ¿Saben que unas gafas graduadas cuestan de media unos 200 euros y unas lentillas unos 120? Para muchas familias es un esfuerzo económico importante y estamos hablando de salud. Por eso hoy el Congreso comienza el trámite para que puedan ser cubiertas por la Seguridad Social en el caso de niños y mayores y también en algunos casos de familias con problemas socioeconómicos. ¿Quieres probarlas? Sí. A ver. Si tener que elegir gafas para un niño ya es complicado, lo es más aún cuando toca el bolsillo. Mucho, de verdad. 400 euros es mucho. Pues en muchos casos supone un bien de lujo para muchas familias. Te piden poder financiarla porque no pueden. En un momento en el que la miopía aumenta sin parar entre la población infantil, aproximadamente ya el 40% de la población puede requerir gafas de miopía o astigmatismo. En 2050 la mitad de la población infantil podrían ser miopes y aún así los precios siguen subiendo. No, mi madre me ha ayudado porque mi hija lo necesitaba. Cada gafa andará entre 200 y 500 euros. Y aquí aparece el concepto de pobreza visual, personas sin acceso a la salud visual por su situación económica. Te dicen, ay, es que yo tengo una paga muy baja y no puedo permitirme las gafas. Yo creo que las personas mayores tenían que ayudarnos un poquito más. Es el objetivo de esta propuesta que viene de Andalucía. Nosotros siempre estamos de acuerdo en que se amplíe la cartera de prestaciones, de servicios del sistema público. Gafas y lentillas financiadas por el Sistema Nacional de Salud. Tras casi un año de pelea, los ruidos provocados por los conciertos en el Estadio Santiago Bernabéu se esfuman de momento. Las protestas de los vecinos de la zona afectada, de esa zona del Bernabéu, se hicieron fuertes, sobre todo tras los 4 masivos conciertos de Taylor Swift el año pasado. Las multas a los promotores musicales por incumplir la ordenanza de contaminación acústica y unas obras de insonorización que no llegan a tiempo, pues acaban de momento con los conciertos previstos. Bueno, ha habido tal revuelo y tantas protestas vecinales que se han suspendido, por ejemplo, los conciertos de Aitana en el Bernabéu. La cantante ha tenido que cambiar de ubicación y ha dejado claro que esto para ella es un mazazo. Rocío González. Así es, y ella mismo lo ha explicado en un vídeo colgado en sus redes sociales. Ha llorado mucho, reconoce, porque ha trabajado muy duro para este momento cumbre en su carrera, pero le ha sido inviable. La solución, como decíais, reubicar los 2 conciertos previstos aquí en el Santiago Bernabéu al Estadio Metropolitano y cambiar de fecha a los días 30 y 31 de julio. Una solución que han recibido aquí los vecinos de la zona, como podéis imaginar, con alegría. Con ellos hemos estado hablando, pero que supone un quebradero de cabeza para muchos de sus fans, sobre todo de fuera de Madrid, que con las entradas ya compradas tendrán que reorganizar sus viajes. Eso sí, los que finalmente no puedan asistir podrán solicitar la devolución en su página web.
El segundo intento de actuar en el Bernabéu también ha fracasado para Aitana. He llorado mucho ya, pero hay cosas que no están en mi mano y es completamente inviable. Meten un gol los vecinos de la zona dispuestos a seguir luchando. Yo lo siento mucho por los fans, mis hijas lo son, pero claro, mi madre vive aquí y no hay quien duerma. Además no solo el concierto, la preparación del concierto, la toma de las calles. Y la ley hay que cumplirla tanto por parte de Aitana como por el Real Madrid como el Ayuntamiento. Almeida salta al terreno de juego. Que en el Bernabéu tiene que haber conciertos. Despejada la incógnita penal, cuando se tenga que despejar, el Madrid ha demostrado y ha mostrado su voluntad de poder acometer actuaciones. Por ahora la solución, pasar los conciertos al Metropolitano, donde también los sufren. En el Bernabéu que lo siento a pie. Aquí estamos lejos, pero de todas formas retumba mucho. Pasa como cuando meten un gol. Yo tenía coche, lo he tenido que vender. Insoportable aparcar. Los del barrio del Estadio Atlético denuncian arbitraje a favor de los del campo del Real Madrid. Se pueden permitir reclamar y que les hagan caso. Allí porque gente con dinero y aquí somos los de barrio. Veremos cómo termina el derbi. Los Reyes han querido conmemorar el Día Internacional del Pueblo Gitano, que este año coincide con el 600 aniversario de su llegada a la península ibérica. En un acto celebrado en el Congreso de los Diputados, representantes del pueblo gitano han entregado sus símbolos al rey. El monarca ha advertido: la discriminación a este pueblo sigue existiendo en nuestra sociedad y pide una inclusión plena. La discriminación sigue estando presente. Es imprescindible tomar conciencia y trabajar juntos por una sociedad en la que toda persona pueda vivir con dignidad, respeto y la libertad de construir su propio destino. Lo artesano, lo innovador, lo que tiene una gran historia detrás, todos esos productos tan nuestros, tan de nuestra tierra, tienen cabida en el Salón Gourmet que se celebra estos días en Madrid. Allí ha estado nuestra compañera Rocío Doñoro para contarnos esta gran cita de la gastronomía, de lo que es todo un arte, la cocina. Cuánto arte culinario hay en esta feria de la alimentación y bebidas de alto nivel hasta el 10 de abril en Madrid, pero nos hemos detenido en un concurso muy peculiar. Concurso de abridores de ostras, lo están viendo. Cada concursante tiene que abrir 40 moluscos bivaldos y se valora la técnica, la rapidez, la presentación. El Salón Gourmet es un punto de encuentro, un gran escaparate para los profesionales de la gastronomía, como nuestro siguiente protagonista, Quique da Costa. Para él la cocina es el octavo arte. Tenemos algo muy importante que comunicar. Somos las 7. En esta mesa exclusiva, la de las 7 artes, Músicos, cineastas, escultores. hay una octava silla que ocupa ya Quique da Costa como representante de la gastronomía. No soy yo quien debe decirlo, pero cuando un cocinero recibe la medalla de oro en las Bellas Artes, el mundo está diciendo que la cocina puede ser una disciplina artística, Convirtiéndola en el octavo arte. Octavo, así se llama su menú, y este relato gastronómico que registra 7 de sus platos por primera vez en la historia para proteger los derechos de autor de un cocinero. Si para un pintor es un lienzo, para mí es el plato. Si para él o ella son los colores, para mí son los ingredientes. Platos como este inspirados e inspiradores para los artistas. De hecho, el paralelismo con la pintura para mí es evidente porque soy pintora, pero a través de este octavo arte llego a otros artes. A la música de Alejandro Sanz, al cine de Isabel Coixet, a la danza de Melania Olcina. La danza participa todo el cuerpo en ella, ¿no? Y en la gastronomía también. Justamente la relación o la inspiración que tiene la danza se asocia mucho con la fantasía y la imaginación. Y con el comensal mucho más que espectador de esta obra de arte. El filósofo Philipp Kitcher ha recibido el premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en la categoría de Humanidades. Kitcher es un reconocido intelectual humanista. En su obra relaciona la filosofía de la ciencia con la ética, la política, la educación, la literatura y también las artes. Siempre con el objetivo de mejorar la sociedad e impulsar su progreso. Así terminamos, les dejo con la última hora del deporte con Lucía Taboada y esta noche más información aquí en este plato con Carlos Franganillo. Pasen una feliz tarde, gracias por estar ahí.
La cuenta nómina de ING